Gabriel García Márquez nació en Aracataca, Colombia, el 6 de marzo de 1927. Creció como niño único entre sus abuelos maternos y sus tías, pues sus padres, el telegrafista Gabriel Eligio García y Luisa Santiago Márquez, se fueron a vivir cuando el pequeño Gabriel contaba solo 5 años a la población de Sucre, en la que don Gabriel Eligio abrió una farmacia y Luisa Santiago daría a luz a la mayoría de los 11 hijos del matrimonio. Los abuelos de García Márquez eran dos personajes bien particulares y marcaron el preliplo literario del futuro novel. El coronel Nicolás Márquez, veterano de la Guerra de los Mil Días, le contaba a Gabriel infinidad de historias de su juventud y de las guerras civiles del siglo XIX. Lo llevaba al circo y al cine y fue su cordón umbilical con la historia y con la realidad. Doña Tranquilina Iguarán, su segatona abuela, pasaba los días contando fábulas y leyendas familiares mientras organizaba la vida de los miembros de la casa de acuerdo con los mensajes que recibía en sueños. Ella fue la fuente de la visión mágica, supersticiosa y sobrenatural de la realidad. Entre sus tías, lo que más lo marcó fue Francisca, quien tejió su propio suadrio para dar fin a su vida. Gabriel García Márquez aprendió a escribir a los 5 años en el colegio Montessori de Aracataca con la joven y bella profesora Rosa Elena, de quien se enamoró. Fue la primera mujer que lo pertuvo. Cada vez que se le acercaba le daban ganas de besarla y solo por el hecho de verla iba con gusto a la escuela. Poco después de llegar a Sucre se decidió que Gabriel debía empezar su educación formal y fue mandado a un internado en Barranquilla, un puerto en la boca del río Magdalena. Allí adquirió reputación de chico tímido que escribía poemas humorísticos y dibujaba tiras humorísticas. Serio y poco dado a las actividades atléticas, fue adoptado el viejo por sus compañeros de clase. García Márquez incluso los primeros grados de secundaria en el colegio jesuita San José. Durante su paso por la Casa de los Estudios bogotana, García Márquez destacó en varios deportes, llegando a ser el capitán del equipo del Liceo Nacional de Zipaquirá en 3 disciplinas: fútbol, béisbol y atletismo. Después de su graduación en 1947, García Márquez permaneció en Bogotá para estudiar Derecho de la Universidad de Colombia, donde tuvo especial dedicación a la lectura. La Metamorfosis de Frank Kafka, en la falsa traducción de Jorge Luis Borges, fue una obra que le inspiró especialmente. Estaba emocionado con la idea de escribir no literatura tradicional, sino el estilo similar a las historias de su abuela, en las que se insertan acontecimientos extraordinarios y anomalías como si fueran simplemente un aspecto de la vida cotidiana. Su deseo de ser las historias de su abuela. Durante su etapa de estudiante y cuando visitaba a sus padres en Sucre, conoció a Mercedes Barca, también hija de un boticario, en un baile de estudiantes, y decidió enseguida que tenía que casarse con ella cuando terminara sus estudios. En efecto, García Márquez contrajo matrimonio en marzo de 1958 en la iglesia de Nuestro Señor del Perpetuo Socorro de Barranquilla con Mercedes, a la que le había propuesto matrimonio desde sus 13 años. Mercedes es descrita por uno de los biógrafos del escritor como una mujer alta y linda con pelo marrón hasta los hombros, nieta de un inmigrante egipcio, lo que al parecer se manifiesta en uno de los pómulos anchos y ojos castaños grandes y pertinentes. La notoriedad mundial de García Márquez comenzó cuando Cien años de soledad se publicó en junio de 1967 y en una semana vendió 8.000 ejemplares. De ahí en adelante el éxito fue asegurado y la novela vendió una nueva edición cada semana, pasando a vender medio millón de copias en 3 años. Fue traducido a más de 24 idiomas y ganó 4 premios internacionales. El éxito había llegado por fin y el escritor tenía 40 años cuando el mundo aprendió su nombre. Estudiamos al autor porque ganó un premio Nobel en literatura.